Vamos a Primera de Corintios. Primera de Corintios. Estamos en el capítulo 1. Habíamos comenzado dando una introducción. Bueno, ya hemos hablado bastante de la división de Primera de Corintios, por lo cual solamente lo colocamos de paso. Nos ubicamos geográficamente en Corinto, ¿no? Y más cerquita, pues ahí vemos dónde se encuentra Corinto, en ese istmo que conecta a Grecia continental con el Peloponeso, que es esa provincia, esa península que veíamos como en forma de manito. Y ahí vemos situado Corinto y de paso vemos situada el canal que habíamos dicho que atraviesa pues este istmo, que se hizo hasta hace poco, se terminó relativamente hace poco, el siglo antepasado, considerando que se había comenzado a construir en el siglo I. Aquí vemos entonces esta imagen que vamos a tener ahí como fondo durante por lo menos los próximos mensajes. Recordemos, creo que esas son las ruinas de un templo, no sé si es el templo de Apolos o quizá esté equivocado. Y al fondo está entonces ese monte, esa loma donde se encontraba pues ese templo que habíamos mencionado, el templo de Afrodita. Habíamos dicho pues que esta ciudad era una ciudad estratégicamente ubicada, o era una ciudad con dos puertos, tanto hacia el occidente como hacia el oriente. Habíamos dicho que Corinto era la capital de Acaya. Habíamos dicho que allí se encontraba una edificación similar a la Acrópolis de Atenas, es decir, esa ciudad pues sobre montaña. También decíamos que ahí se celebraban los Juegos Ístmicos. También decíamos que ahí estaba el templo de Venus o de Afrodita, ¿no? Pablo y la relación con Corinto, habíamos visto Hechos capítulo 18, y veíamos cómo se fundó esa iglesia en la ciudad de Corinto. Y habíamos visto cómo se habían conocido con Priscila y Aquila, cómo trabajaron juntos, cómo Pablo, a medida que pasó el tiempo, se dedicó de lleno a la predicación del Evangelio, cómo fue acusado por algunos, pues por los judíos principalmente, delante del gobernante en ese momento allí. Habíamos visto cómo se convirtió también uno de los principales de la sinagoga, que era Crispo, junto con toda su familia, creyó en el Señor. Habíamos visto cómo Sóstenes, que era también un principal en la sinagoga, había acusado a Pablo y pues contrario a lo que él esperaba en ese momento, pues él fue golpeado delante del propio procónsul Galión. Y veíamos también, de acuerdo a lo que estamos citando en 1 Corintios, que parece que el Sóstenes que aparece en 1 Corintios capítulo 1, versículo 1, es el mismo Sóstenes que en un principio se oponía a Pablo, ¿no? En un principio. Era un judío, centrado en la ley, pero no conociendo o no reconociendo en aquel entonces al Señor Jesucristo. Todo indica que él se convirtió. Las particularidades de esta iglesia, habíamos dicho, una iglesia inmadura, sí tenía conocimiento, ya lo habíamos demostrado cuando leímos capítulo 1, versículo 5. Habíamos visto también que era una iglesia que se había dejado permear por la inmoralidad a su alrededor, es decir, de la ciudad. Habían problemas de inmoralidad, lo habíamos dicho en capítulo 5, un caso de incesto, excesos como por ejemplo las borracheras también. Habíamos visto que
acontecían durante los ágapes en Corinto, y también veíamos que era una iglesia que se caracterizaba por tener dones espirituales. Parece que se ejercían por muchas personas, es decir, si la iglesia era grande, por consiguiente, entonces pues habían muchos que tenían dones espirituales como profecía, lenguas, sanidades, milagros, interpretación de lenguas, entre otros. Entonces, al haber tantos dones, hemos dicho que Pablo tenía que llamar también la atención y exhortarlos para que hubiese orden y hubiese un criterio correcto respecto al ejercicio de los dones. Que habíamos dicho también el contenido de la epístola. Bueno, en su esencia habíamos dicho que hablaba primero Pablo llamándoles la atención. Estaba preocupado por los informes que habían llegado a él, no chismes sino informes. Es decir, los cristianos en ese momento no iban a levantar testimonios falsos contra una iglesia, pero pues Pablo estaba bien informado y les exhorta por esta causa. Recordemos que Pablo escribe desde la ciudad de Éfeso esta carta. También habíamos visto que esta carta contesta preguntas que los corintios antes le habían hecho a Pablo. También lo habíamos dicho. El propósito de la epístola, por consiguiente, es Pablo, pues como padre, exhortando, llamándole la atención a sus hijos y, como ya dijimos, respondiendo a preguntas que ellos tenían. Acerca de Pablo también habíamos hablado un poco de Pablo, particularidades del apóstol Pablo. Habíamos dicho que él fue llamado el apóstol de los gentiles. Habíamos dicho también que no fue llamado inicialmente con los 12 discípulos, con los 12 iniciales. Fue llamado después cuando el Señor resucitó. Habíamos visto también que su llamamiento y su conversión y también el conocimiento que fue recibiendo el Evangelio, pues fue intervención directa del Señor. Bueno, todas las conversiones son intervención del Señor soberana, pero en este caso el Señor no se valió de ningún medio humano para que Pablo recibiera el conocimiento del Evangelio. Fue muy poco, quizá lo que le pudo haber enseñado a Ananías, no porque no conociera a Ananías, sino porque pues lo demás se lo reveló el Señor, como habíamos visto en Gálatas. Parece que Pablo en Arabia tuvo también recibió conocimiento del Evangelio, es decir, Pablo también es especial en ese sentido. Dios le reveló el Evangelio de una manera un poco diferente a como nosotros lo recibimos, es decir, alguien nos predica y alguien nos enseña la palabra, pero Pablo fue directamente el Señor, de acuerdo a los pasajes que ya habíamos citado. Habíamos dicho que Pablo era un fariseo, instruido, habíamos dicho, a los pies de Gamaliel, que también fue un famoso rabino, no solamente mencionado en las Escrituras, sino por los historiadores, entre ellos creo que Flavio Josefo. Veíamos que él también tuvo que haber hecho parte del Sanedrín, debido a que pues la autoridad que tenía, y cuando estuvo allí en la muerte de Esteban, parece que él tenía esa autoridad, buscaba cartas de los principales sacerdotes para prender a los cristianos. También decíamos que por tal razón, si Pablo pertenecía al Sanedrín, entonces probablemente él era viudo, porque para ser miembro del Sanedrín, según lo que nos dicen los historiadores, se requería que fuese casado. Entonces era un hombre de reputación y posición asegurada. Señor. En la parte de que él recibió el Evangelio directamente de parte de Dios, ¿sí? No por hombre alguno. En eso se parece mucho, son muy similares a los profetas del Antiguo Testamento. A los profetas, sí, Señor, sí. Dios les podía hablar directamente a ellos. Y fue, sí podríamos decir, una revelación muy similar a los profetas. Hebreo de hebreos, aunque nació en Tarso, que era como una ciudad intelectual, y pues
estar en una ciudad de esas características, él fue criado en la ley mosaica y fue experto en el griego, ¿no? Habíamos dicho que él era un hombre muy celoso de la ley, un hombre moralista, y basaba su justicia, su propia justicia, entonces se basaba en la que es por la ley, en el cumplimiento de las normas de la ley. Habíamos dicho que era ciudadano romano de nacimiento, entonces por tanto tenía privilegios. Por eso varias veces él apeló a su condición de ciudadano romano para que los gobernantes no abusasen de la autoridad que ellos tenían. Entonces, providencialmente también, él pudo usar su ciudadanía romana para fines del ministerio. ¿Cuál es la importancia del ministerio del apóstol Pablo, no? Bueno, fue responsable de difundir el cristianismo por todo el mundo gentil. Pablo, un gran conocedor, un erudito y un gran argumentador, como habíamos dicho y mencionado respecto a la carta a los romanos. Sufrió bastante, sufrió mucho. 2 Corintios capítulo 11, del versículo 23 al 28, habla de sus sufrimientos como apóstol, como ese misionero. Dice que él fue azotado, estuvo en naufragio varias veces, apedreado, perseguido por los judíos, peligros de ladrones, pasaba peligros en los desiertos, bueno, pasó muchas dificultades, cárceles, en fin, hasta que finalmente murió como mártir por orden del emperador Nerón. Entonces, hablamos también, habíamos dicho respecto a su conversión, pues esos detalles. Dice que el Señor mismo se encontró con él camino a Damasco y pues en Damasco llegó, pero fue a bautizarse, creo que 3 días después, porque pues él estuvo un tiempo sin poder ver, y fue Ananías, oró por él y finalmente recobró la vista, y además de eso fue bautizado. Bueno, relación de Pablo con los creyentes de Corinto, ya habíamos dicho, Pablo funda esta iglesia, Pablo está por un buen tiempo con ellos. Recuerde que habíamos dicho que él pasa un buen tiempo con ellos, creo que 1 año y medio permanece con los corintios, o sea que ellos tuvieron la oportunidad de tener a Pablo durante todo ese tiempo. Eso era harto para ser un apóstol, porque él no se quedaba en un lugar estático. Él como apóstol, como misionero, viajaba y era, como habíamos dicho, ese supervisor en todas las iglesias. ¿Sí? Entonces Pablo, creo que en las dos ciudades donde más estuvo, habíamos dicho, es Corinto y en Éfeso. Creo que aproximadamente 2 años estuvo en Éfeso, ¿no? Bueno, en cuanto al contenido, habíamos dicho pues, de la epístola, bueno, habíamos dicho que el tema que podemos ver en términos generales es la conducta cristiana. Hay cartas donde Pablo habla pues doctrinalmente, teológicamente, con respecto a lo que hemos de creer. Por ejemplo, Romanos, gran parte del libro de Romanos es una exposición magistral respecto a la doctrina y a la teología. Pero aquí, además que eso, o más que eso, es la conducta cristiana. Lo que es la conducta cristiana, el énfasis de 1 Corintios, tal como lo cita Scofield, y estamos de acuerdo con ello. Entonces, comenzamos en primer lugar con la introducción. Versículo 1. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Aquí nos detenemos un momento y vamos a considerar entonces esta palabra, este término apóstol, que ya también habíamos mencionado cuando pasamos por el tema de los dones espirituales, en los versículos, en el capítulo 12. Vamos a retomar un poco. Apóstol, esa palabra significa aquel que es enviado. El término epístola precisamente es una carta, es decir, algo que se envía. Es también posee la misma raíz de esta palabra apóstol. Entonces,
se llama así a quienes el Señor personalmente llamó en primer lugar para que estuviesen con Él, aquellos 12 por los cuales oró, Lucas capítulo 6 versículo 13, y los que mencionamos también cuando pasamos por Mateo capítulo 10 del 1 al 4, esos discípulos en particular a los que también llamó apóstoles. Entonces este era un cargo específico que no cualquiera podía ocupar. Habíamos dicho que también hay otros a quienes probablemente también se les considere como apóstoles, además de los 12 iniciales. Bueno, obviamente, además del apóstol Pablo, que es el apóstol a los gentiles, parece que Bernabé también es contado como un apóstol, según Hechos capítulo 14, versículo 4 y versículo 14. No voy a entrar en detalles, solamente cito los pasajes. Santiago también, el hermano del Señor, Gálatas capítulo 1, versículo 19, dice que eran considerados columnas. De hecho, esta mañana yo escuchaba, creo que el pastor Stephen David, que mencionaba que Santiago ya era conocido en aquel entonces por la carta que él escribió, la epístola a Santiago. Aunque la epístola a Santiago, uno cree que los libros de la Biblia están en orden de cronológico, y no es así. La primera epístola que se escribió, de la cual pues podamos decir que se tenga memoria, o de la cual se comente, Santiago. Santiago es la epístola más antigua que hay, es más antigua de todas las, incluso las de Pablo. Entonces parece que Santiago era conocido ya por su carta y por la autoridad que Dios le había dado en medio de la iglesia, ¿no? También hubo otros, Romanos 16, versículo 7, habíamos también hablado al respecto. Los apóstoles eran conscientes de eso. En Hechos capítulo 1, versículo 21 al 26, ellos pues se reunieron y dejaron delante de Dios la decisión de escoger al sucesor de Judas. O sea, ellos creían y consideraban que ocupar ese cargo no se fue y dejemos ese vacío, ¿no? Ellos consideraban que los 12 que el Señor había escogido era un número específico, ¿no? Y con esto no estoy apoyando el G12 ni toda esa doctrina que surgió a partir de lo que vemos en cuanto a los números de los discípulos. Entonces, bueno, también habíamos dicho que el número de apóstoles pues es un número específico. De hecho, habíamos mencionado en Apocalipsis 21:14 que creo que son permítame un momentico, si son las columnas, Apocalipsis 21:14, quiero solamente confirmar, el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, son los cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. O sea que el número 12 no era un número caprichoso, sino que de verdad tenía un significado especial, o por lo menos el Señor sabía por qué ha escogido a 12, ¿no? Bueno, tenían un cargo destinado de manera específica a la época en que se eligieron. Judas, versículo 12, habla de que Dios habló por medio de los apóstoles, de los santos apóstoles. Eso lo vemos allí. Judas 12 dice, perdón. Versículo 17, no es el 12 sino el 17. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, como haciendo referencia a un número específico o a determinadas personas, no a cualquiera, ¿no? Entonces, prueba de que esto es cierto es que históricamente no se volvió a mencionar más apóstoles. Después del siglo I, ninguno de los padres de la iglesia, es decir, Clemente, Policarpo y todos ellos, Justino, todos ellos no volvieron a hablar de apóstoles. Ellos entendieron que los apóstoles tenían un cargo específico, solo que a principios del siglo XX, otra vez a algunos se les ocurrió que otra vez resurgió el ministerio de los apóstoles. No, quizá nosotros tengamos funciones o Dios ponga determinadas personas
con una función similar a la de los apóstoles, pero hemos dicho que habían pruebas específicas para determinar quiénes eran apóstoles y quiénes no lo eran. Bueno, las señales de apóstol, ahí vemos una característica: los apóstoles hacían señales milagrosas, habían visto al Señor, habían sido escogidos personalmente por el Señor y lo habían visto resucitado. Ellos también tenían la autoridad para escribir inspirados por el Espíritu de Dios. Entonces vemos esas características específicas de los apóstoles. Bien, y ahora hablamos todavía en el versículo 1 del hermano Sóstenes. ¿Cuál es el hermano Sóstenes? Habíamos mencionado que parece ser el mismo principal de la sinagoga de Corinto, al que los judíos golpearon. Hechos 18, no, ¿sí fueron los judíos? Permítame, lo recuerdo. Quiero estar seguro de ese detalle. Entonces los griegos, perdóneme, ¿sí ve? Yo tenía la duda. Entonces los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpearon delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. Entonces él, algún comentarista decía que la golpiza como que lo hizo recapacitar y que eso contribuyó para su conversión. Bueno, yo no creo mucho, pero sí de pronto fue un factor que haya influido entre muchos otros, principalmente por la predicación y el testimonio del apóstol Pablo. Entonces este judío se convirtió y estaba con Pablo en Éfeso al momento de escribir la epístola, ¿sí? También a este punto habíamos resultado que otro principal de la sinagoga, es decir, Crispo, creyó, y él junto con toda su casa. Hechos 18:8. Eso entonces en cuanto a lo que estamos viendo aquí en Primera de Corintios capítulo 1 versículo 1. Entonces Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Y vamos a pasar al versículo 2. Dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Bueno, aquí hay aspectos interesantes. Como estamos comenzando Primera de Corintios, entonces vamos a definir y vamos a ver algunos conceptos básicos para que, teniéndolos desde el principio, de aquí en adelante, pues podamos entrar más en contexto con lo que hablamos. El primer término que vamos a definir aquí entonces es iglesia. Iglesia. El término iglesia es una palabra griega que sonaría como eclesia, y esta palabra tiene dos raíces. Una es ek y otra es klesis. Ek significa fuera de, creo que de ahí viene nuestra palabra etz, sino que originalmente como sonaría entonces sería ek, y klesis significa llamamiento. Por consiguiente, el término iglesia entonces significa los llamados afuera, los llamados afuera. Esta palabra en un principio no se utilizó de manera, digamos, piadosa, es decir, fuera del contexto del evangelio, se usaba entre los griegos para referirse a un cuerpo de ciudadanos reunido para considerar asuntos del Estado. Es decir, se refiere a una asamblea de personas, no necesariamente creyentes. El término también en la Biblia se utiliza respecto a una reunión de ciudadanos que no tenían nada que ver con el cristianismo, pero el contexto nos ubica en qué sentido está esta palabra. Hechos 19:39, por ejemplo, refiriéndose al alboroto en Éfeso, menciona que: y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir. Entonces aquí está hablando el escribano. Cuando esa multitud enfurecida y empezó a gritar grandes dianas a los efesios, entonces dice que un escribano, un hombre, pues los calma y les dice: no, pues si ustedes tienen algo,
contra este hombre, pues entonces vayan en legítima asamblea, es decir, en una reunión de asuntos de gobierno, de asuntos en ese caso, para resolver el problema que había con Pablo. Es decir, esto lo tenemos que resolver con nuestros dirigentes y reunidos en asamblea. Entonces el término ahí es eclesia. El término ahí es eclesia. En la Septuaginta, ¿recuerda cuál es la Septuaginta? Ayer lo habíamos dicho. El miércoles sería. Ah, ¿verdad que es? La Septuaginta, se lo hemos dicho varias veces, es la traducción griega del Antiguo Testamento hecha por eruditos judíos alrededor del año, entre el año 200, creo que es el año 250, año 300 más o menos, en ese tiempo, se reunieron 70 eruditos y tradujeron el Antiguo Testamento al griego. Entonces, ¿a cuál griego? El griego koiné, o sea, habían varios tipos de griego, por así decirlo, ¿sí? Dialectos. Y el griego koiné es el griego bíblico, tanto de la Septuaginta como del Nuevo Testamento. Entonces, en la Septuaginta se usa para designar a la congregación de Israel. Nos dice la referencia bíblica, convocada para cualquier propósito determinado o a una reunión considerada como representativa de toda la nación. Entonces se refería a la congregación de Israel. Eclesia, o sea, la iglesia de Israel. Suena raro, ¿no? Porque uno no está acostumbrado a referirse a Israel como iglesia. Pero esa palabra se utilizó para referirse a la reunión de los israelitas para considerar, o sea, una reunión, una congregación, ¿sí? Entonces era utilizado este término en la Septuaginta. En Hechos 7:38 también, ya el Nuevo Testamento se usa de Israel también ese término. O sea, la congregación de Israel, Hechos 7:38, entonces se refiere a, si lo tradujéramos como lo traducimos respecto al cuerpo de Cristo, la iglesia de Israel, pero en realidad la congregación de Israel, ¿sí? También encontramos en Hechos 19:32 y en Hechos 19:41, Hechos 19:32, se está refiriendo en este caso no a Israel, se está refiriendo a, dice, voy a leerlo para que lo entendamos, versículo 32, unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Creo que ahí la concurrencia se refiere a la eclesia, asamblea, correcto, así lo traduce Nueva Versión Internacional. Había confusión en la asamblea, es decir, la eclesia, pero ahí no se está refiriendo a la iglesia del Señor. Este es el mismo alboroto del cual ya habíamos hablado ahorita. Y también, ya habíamos dicho, el versículo 41, y habiendo dicho esto, despidió la asamblea, o sea, despidió la eclesia. ¿A quiénes? A aquellos que estaban reunidos para acusar a Pablo, aquellos que estaban en descontento con Pablo. Entonces, ahí lo podemos ver. Bueno, eso en cuanto a los términos, digamos, tanto cómo lo usaban los griegos y cómo se usaba en el Antiguo Testamento y cómo se usa en el Nuevo Testamento en un contexto diferente al que en la mayoría del Nuevo Testamento aparece. ¿Cuál es el contexto y cuál es la idea y cuál es el significado del término iglesia en la mayoría del Nuevo Testamento? Simplemente, al principio nombramos las excepciones, pero ahora sí, por lo general, ¿a qué se refiere como iglesia? Al grupo de creyentes, Entonces, respecto a este significado, al cuerpo de Cristo, a la compañía, a la congregación de los redimidos, no necesariamente reunidos en un lugar específico, no necesariamente, ya vamos a explicarlo. Entonces, vamos ahora sí a definir el término, o vamos a explicar un poco más el término iglesia
desde el punto de vista en que la mayoría del Nuevo Testamento así lo menciona o así lo define. Entonces, en primer lugar, término iglesia, tal y como lo pronunciamos y lo conocemos en mayor grado, primero se refiere a toda la compañía de los redimidos, a toda la congregación de los redimidos en todos los lugares y de todas las épocas desde Pentecostés. Es decir, la iglesia universal. Entonces, el término iglesia es empleado en el Nuevo Testamento para referirse a toda la comunidad de creyentes en todos los lugares y en todas las épocas. Es decir, la iglesia en su totalidad, espacio y tiempo. Espacio, pues el lugar donde estaban. Y tiempo, todas las épocas, todas las épocas. Entonces, ese es el uso que se emplea respecto a la iglesia universal. Ejemplo de ello, Mateo 16, 18, cuando el Señor le dice a Pedro, o le está hablando a Pedro, pero al mismo tiempo proclamando una verdad, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Es decir, sobre el hecho de que Jesús es el Cristo, sobre esa verdad fundamental se edifica la iglesia. ¿A qué iglesia se está refiriendo? De los creyentes. De los creyentes en todas las épocas y en todos los lugares. A eso se está refiriendo. Ese es el término como iglesia universal, ¿cierto? Y también se refiere a la iglesia como el cuerpo de Cristo, Efesios 1:22. Pero se está refiriendo, repito, a todas las iglesias en todas las épocas. Y lo mismo Efesios 5:22, donde menciona el amor de Cristo por su iglesia. Ahí no se está refiriendo solo a la iglesia del primer siglo. Claramente se da a entender que se está refiriendo a la iglesia en todas las épocas y en todos los lugares. O de todas las épocas y de todos los lugares. Y en segundo lugar, el segundo aspecto de iglesia, refiriéndose a los creyentes, entonces se refiere a un número singular, es decir, a un grupo específico de personas creyentes que tienen comunión, tienen relación entre ellos, pertenecen a una misma localidad y se reúnen juntos. Entonces eso es lo que conocemos como Iglesia. ¿Iglesia qué? Local. Local, iglesia local, iglesia local. Entonces, en ese punto hablamos de un grupo específico de personas. O sea, ya no estamos hablando de todas las épocas. Ahí tenemos que ser más específicos. Por ejemplo, aquí nos estamos refiriendo a la iglesia de Dios que está en Corinto. Es decir, que se está refiriendo a los creyentes específicamente de la ciudad de Corinto. Pero a su vez, también comprendamos que ellos no se reunían como hoy en día sucede en auditorios o en lugares grandes. Ellos solían reunirse en las casas, como ya habíamos visto en Romanos, ya habíamos visto en 1 Corintios al final. Ellos se reunían en casas, por lo cual yo no creo que toda la cantidad de creyentes cupiesen, todos los creyentes de Corinto cupiesen en una sola casa. Por consiguiente, había varias casas y varias reuniones y por consiguiente varios ancianos. Sin embargo, Pablo menciona una sola iglesia, la iglesia de Corinto, una sola iglesia. Entonces la conocemos como la iglesia local, la iglesia de Corinto, pero también a su vez, por ser una sola ciudad, a pesar de ser una sola ciudad, había muchos creyentes y por consiguiente no creo que cupieran en una sola casa. Aquí cabemos y sobra espacio, bastante, ¿no? Pero en ese entonces, como habían creído muchos, ¿se acuerda que eso nos lo dice Hechos 18? Cuando el Señor le dijo a Pablo, no temas, tienes que dar testimonio porque aquí hay mucho pueblo, tengo mucho pueblo. O sea que, de acuerdo a lo que vemos, eran muchos creyentes. Pero se está refiriendo a una sola iglesia, la iglesia de Corinto en la época del apóstol Pablo. Esta carta, en primera instancia, fue escrita a los corintios de esa época y de ese lugar. Y por extensión y por principios y por enseñanza, esta carta también aplica a nosotros. Pero en primera instancia, Pablo la escribe a la iglesia local
de Corinto. Entonces, en este sentido, Corinto era un distrito con muchos creyentes y quizá varios lugares en donde se reunían. Por lo cual, entonces, también habían varios ancianos, habían varios pastores, porque la iglesia era muy grande. Precisamente hoy, yo creo que voy a seguir nombrando y nombrando hoy, porque lo que están explicando en BBN tiene mucha relación con lo que estamos hablando. El pastor Stephen David dice que él, en una congregación como en donde él está, él habla de que en su iglesia hay 1,200 familias, no miembros, 1,200 familias, o sea que ¿de cuántas personas estamos hablando? Usted dice 4,000, bueno, probablemente, pero yo creo que lo más preciso que podemos decir es que son más de 1,200 personas, mucho más de 1,200 personas. Por consiguiente, dice él que él en su iglesia hay varios ancianos, varios pastores. ¿Por qué? Porque la obra es grande y una sola persona no daría abasto para atender a 1,200 personas. Entonces, él menciona que hay varios colaboradores en la iglesia porque la iglesia es grande. La iglesia es grande. Entonces, en ese solo distrito de Corinto habían varios lugares de reunión probablemente y habían varios pastores, varios ancianos. Pero ese es el segundo aspecto, que es la iglesia local. Entonces, la iglesia local es ese grupo específico de personas de una época específica y de un lugar específico. ¿Está claro? Eso sería entonces la iglesia local. Y entonces, para que este concepto nos quede claro, por ejemplo, 1 Corintios, donde estamos, capítulo 1, versículo 2, a la iglesia de Dios que está en Corinto. O sea, la iglesia local en Corinto. Es lo que estamos viendo acá. ¿Sí? Y cuando se menciona la iglesia en plural, pues está hablando de las iglesias en un distrito, por ejemplo, o en una provincia. Entonces, 1 Corintios, capítulo 16, ya lo habíamos visto, al puro final, dice capítulo 16 de 1 Corintios, dice versículo 19, las iglesias de la provincia de Asia les mandan saludos. Cuando hablamos de la provincia de Asia, estamos hablando de una región en donde habían varias ciudades. Por consiguiente, habían varias iglesias. O sea, ahí el término iglesias está en plural, porque se está refiriendo a varias congregaciones de distintos lugares. Congregación en Éfeso, congregación en la Odisea, congregación, no sé, creo que en Mileto también, es de allí, de esa provincia. La congregación en Filadelfia, bueno, en todas las iglesias que pertenecían a Asia. Entonces habían varias iglesias locales, varias iglesias locales. Bien. Bueno, vamos entonces a proseguir y vamos a hablar a continuación de la santidad del creyente o la santidad y el creyente. ¿Por qué? Porque en este versículo 2 habla, luego de decir a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Está mencionando dos veces, por lo menos dos veces, dos palabras que están relacionadas con santidad. Primero dice a los santificados y luego habla de llamados a ser santos. Entonces, de acuerdo a esto, vemos y vamos a aprovechar para hablar de, los tres aspectos de la santidad en un creyente. En términos generales uno diría son dos, pero yo voy a hablar de tres. Aunque los tres no estén citados aquí, vamos a aprovechar que dos veces se menciona santidad para hablar de esos tres aspectos de la santidad. En primer lugar, dice allí, habla de santificados y santos. Y parece que hacen énfasis de dos aspectos de este mismo concepto de la santidad en el creyente. En primer lugar, la santificación posicional
y la santificación progresiva. Vamos a recordar esos conceptos que hemos repetido bastante. Primero, la santificación posicional. La santificación posicional. A los santificados en Cristo Jesús. Y bueno, hoy dediqué gran tiempo o un buen tiempo a escudriñar esta palabra. Y esta palabra santificados es del griego, como lo pueden ver allí. Santificados es el verbo agiazo. Agios tiene que ver con santo, ¿sí? Y agiazo tiene que ver con santificados o el estar, el haber sido y permanecer en esa condición. Entonces, esta palabra, de acuerdo a lo que nos dice el diccionario Strong, esta palabra es un verbo que significa, entonces verbo, o sea, una acción, santificados. Pero también es un participio, más específicamente es un participio. ¿Qué es un participio? Un participio es un verbo, pero también un adjetivo, es decir, un calificativo, una cualidad, pero también implica una acción. Santificados, o sea, aquellos sobre los cuales la santidad de Dios fue, digamos, fue aplicada y sigue en acción. Entonces esta palabra, ya vamos a ver más detalles al respecto, en esencia es un verbo que significa hacer santo, purificar y consagrar. Hacer santo, purificar y consagrar. También, como nos menciona el diccionario Vine, es poner aparte para Dios o hacer a una persona lo opuesto a lo común. ¿Qué es lo opuesto a lo común? Algo diferente, apartado. O sea, santo. Entonces, aquí, de paso, entendemos el antónimo de la palabra santo. Santo es apartado, excepcional, consagrado. Y común es algo que no está apartado, algo que no guarda, digamos, algún valor específico. Algo general. Sí, algo general. Entonces, con esto entendemos aún más la palabra santo. De hecho, eso está relacionado con el término eclesia. Eclesia, llamados afuera, es decir, como apartados, digamos, de un lugar para concentrarse y reunirse en torno, en este caso, a Dios. Entonces, la palabra eclesia también está relacionada con la santidad, de acuerdo a lo que estamos hablando, ¿sí? Ese término también puede hacer referencia, y sobre todo en cuanto al Antiguo Testamento, hace referencia a la santificación ceremonial. Así debe aparecer en la Septuaginta. Esta palabra agiazo se refiere a una santificación ceremonial. Por ejemplo, cuando los sacerdotes se santificaban para ofrecer las ofrendas. ¿Cómo se santificaban? Bueno, ellos guardaban una serie de cosas y además de eso, ellos se vestían de una manera especial, se distinguía del resto del pueblo. Ellos se vestían de manera diferente. Ahí también hablamos de la santidad ceremonial de los sacerdotes. Entonces ellos en ese sentido eran santificados, o sea, puestos aparte. Evidentemente no cumplían una labor común, era una labor especial, ¿sí? De acuerdo a la morfología de esta palabra, vamos a hablar un poquito de esta palabra. El doctor Bob Utley dice lo siguiente, abro comillas: este es un participio perfecto pasivo, lo cual significa que ellos han sido y continúan siendo declarados santos por la obra de Jesús a través de la agencia del Espíritu. En otras palabras, este término santificados hace referencia a la santidad posicional, es decir, la condición que tenemos por ser creyentes, la condición, es decir, como Dios nos ve al ser llamados creyentes, somos santificados. Ese es nuestro título, santificados. Cuando dice participio, ya dije que es un verbo, pero también es una cualidad. Cuando decimos que ese verbo
junto con el adjetivo, es decir, el participio es perfecto, significa que es una obra que se concluyó en el pasado, pero sus resultados aún perduran. Eso significa perfecto, una obra hecha, ¿cierto? Y que aún sus efectos continúan. Es decir, no es, supongamos, una competencia deportiva. El campeón de tal copa del año pasado no es el mismo de este año. O sea, no es perfecto. Es una acción que ocurrió en el pasado, pero que ya no tiene vigencia ahora. Eso sería imperfecto. Pero en este caso la palabra es un participio perfecto. ¿Por qué? Porque se concretó en el pasado, pero aún sus efectos persisten. Y cuando dice pasivo, eso también es interesante. Cuando decimos que este participio es pasivo, también hacemos referencia a que pasivo es que sobre ella recae la acción, o sobre esta palabra, es decir, aplicada a los creyentes no son los que llevan a cabo la acción, son los que reciben esa acción. ¿Cuál acción? De ser santificados. Por eso esta palabra es un participio perfecto pasivo. Si fuese activo, significa que ese es el que realiza la acción, pero no es en este caso, es pasivo. Entonces podemos ver, por consiguiente, que la santidad posicional que estamos viendo acá es producto de la obra soberana de Dios, o sí, de la obra soberana y perfecta de Dios a través de Cristo. En otras palabras, somos santificados por la obra de Cristo, la obra de redención de Cristo. Recordemos que no, pasivo, porque Cristo es el que hace la acción. O sea, santificados significa que ellos no hicieron la acción, fueron objeto de la acción, pero no son ellos los que la hicieron. O sea, es pasivo. En este caso, Dios fue el activo. Entonces, ¿qué significa esto? Que ellos han recibido los beneficios de la obra de Cristo. Para que lo entendamos un poco más, consideremos los sacrificios del Antiguo Testamento. Los sacrificios del Antiguo Testamento tenían por objeto hacer aceptos a los que los ofrecían. Es decir, ellos eran aceptos por el sacrificio que se realizaba. Eran aceptos ceremonialmente por el sacrificio que realizaban. En este caso, los creyentes son santificados producto de la obra de Cristo. En otras palabras, y en resumen, la santificación posicional es el producto de la obra de Cristo. La santificación posicional, es decir, el ser considerados nosotros como santos, es producto de la obra de Cristo por nosotros en la cruz. Cristo es el que nos da ese título, esa condición por su obra, y es una condición perfecta y completa. Es decir, acabamos de decir que esa palabra santificados es participio perfecto. Es decir, se hizo de una manera completa, de una vez y para siempre. O sea que los creyentes son hechos, o más bien son considerados y llamados santos. Este término es muy similar a justos, justificación por la fe. La justificación es un acto perfecto, hecho en el pasado, pero sus resultados, por así decirlo, son vigentes hasta el día de hoy. De la misma manera, santificación es una obra que se ha hecho en los creyentes, perfecta en el pasado, pero que sus efectos continúan hasta hoy. Bueno, yo digo pasado, pero recordemos que el Señor habla de que los creyentes han sido predestinados desde antes de la fundación del mundo. O sea que en términos de Dios, pues el Señor conoce a los suyos. Pero desde el punto de vista de nosotros, digamos, desde nuestra perspectiva aquí en la tierra, somos santificados cuando Dios nos llamó, cuando Dios, ¿cierto?, nos apartó y nosotros aceptamos a Cristo. Entonces, por consiguiente, somos santificados y somos justificados. Entonces, la santificación posicional ¿es perfecta o está en desarrollo?
es perfecta, porque o sea, es una posición que se nos ha dado no a medias. Somos santos, somos consagrados, hemos sido consagrados para Dios, ¿sí? Como cuando una persona se matricula en una institución. ¿Usted pertenece a la institución o no? O sea, si la persona está, hay dos opciones, o está o no está, pero no está a medias. No está a medias. Sí, no está a medias, o sea, es un término concreto, no es a medias, es un término concreto, ¿sí? Entonces, para que lo vayamos entendiendo, 1 Corintios 6:11, para que entendamos que esta es una obra completa, la santificación posicional. Versículo 11, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ¿sí ve? Ya habéis sido justificados. Entonces, estos también son participios, santificados, justificados. ¿Por qué? Porque está hablando de una acción, pero también un adjetivo. Ellos son santificados. ¿Sí? Eso es entonces el participio. Cuando están ado, ido. Aquí, santificados, justificados, sostenidos. Entonces, en ese sentido, sería participio. Entonces, ¿de qué manera han sido lavados, santificados y justificados? Por la obra de Cristo. Bueno, por la obra de Cristo. Pero a lo que yo quiero ir es completamente, ya habéis sido, es decir, no es algo a medias que se hizo, no son las obras a veces del gobierno que quedan o del municipio. Aquí estamos con la esperanza de que el hospital se termine. Se comenzó en el pasado, pero hasta el día de hoy no se ha terminado. Entonces, ¿eso qué sería? Eso sería algo, pues, imperfecto y pasivo en todo su significado, ¿cierto? El hospital está imperfecto y está pasivo, no nada que lo inaugura. Entonces no es así con los creyentes. El versículo 11 nos dice que es una obra que se ha terminado y se ha terminado de manera completa. Es decir, que los creyentes completamente han sido lavados, han sido santificados y han sido justificados. En el caso de justificados es una posición legal, es decir, completamente declarados justos legalmente delante de Dios, ¿sí? Entonces la santificación posicional, y esto lo aclaramos porque vamos a hacer la diferencia y precisamente hoy, vuelvo y digo, esto lo estaba diciendo el pastor Lehmann Strauss, en la voz de Raúl Ferrero, esta mañana lo estaba recordando, mejor dicho, yo estaba ahí y preciso habló de esto, que la santificación posicional es resultado de la obra de Cristo, por eso lo tengo aquí colocado y lo tengo colocado en negrito. La santificación posicional es posible por la obra de Cristo, es decir, tenemos ese título, esa condición y esa vocación, es decir, hemos sido destinados para servir a Dios, esa es nuestro título, ¿cierto? Y eso entonces podemos decir que es completo, producto de la obra de Cristo y no por algo que nosotros hubiéramos podido lograr. Recuerde que este verbo está en pasivo, no lo hicimos nosotros, es decir, sobre este recae, ¿cierto? O este es el que recibe, por así decirlo, la acción. Santificados, no por ellos mismos, sino por Dios. Por el Espíritu, no, por Cristo en primer aspecto, o sea, no quiero obviar el Espíritu, ya vamos a ir a la parte del Espíritu, ¿listo? Para que no haya confusión. Entonces, aunque esto era una verdad en cuanto a los corintios en este sentido eran santos, santificados, eran santificados. ¿Por qué? Porque ellos tenían esa posición producto de la obra de Cristo, es decir, ellos tenían esa vocación. Claro que sí, o si no Pablo no lo estaría diciendo, a los santificados en Cristo Jesús. Entonces es correcto afirmar que ellos en cuanto a su posición estaban
o eran santificados, pero en cuanto a la práctica no. Y ahí está el problema. Había inmadurez, como por decir, en ese sentido la obra sí estaba negra o gris. ¿Por qué? Producto de la inmadurez. Ya vamos a hablar de esto. Entonces, no estaban creciendo y caminando en la santificación, en el otro aspecto de la santificación. Y por eso el apóstol Pablo les escribe para que viviesen en armonía y en coherencia con la posición que se les había concedido en Cristo. Para que tengamos un ejemplo más o menos de lo que quiero decir es cuando un policía tiene el uniforme, tiene su placa, tiene su dotación, tiene su carné que lo identifica como institución, como de la institución, pero no se comporta completamente como un miembro de la institución. Está en la institución, pero no se está comportando como el miembro de la institución. Entonces vamos a hablar del segundo aspecto que se refiere a la conducta y ahora sí al progreso en santidad, que es algo que está ligado a lo primero. Es decir, si un policía continúa en su mala conducta, finalmente ¿qué hacen? Lo destituyen. Es decir, es incoherente que un policía con su camuflado, con su dotación, con todo lo que, con la dignidad, digamos, que se le ha revestido, si está borracho, entonces es destituido. Evidencia de que no vivió como un servidor público, como un militar que debió haber sido. Entonces, ya vamos a hablar de ese segundo aspecto, o por lo menos vamos a dejar el abrebocas porque nuestro tiempo se ha terminado. Pasaje respecto a esta condición, voy a acabar de mencionar la santificación posicional y tengo varios, bueno, no muchos en comparación con los de santificación progresiva, pero voy a mencionar algunos de la santificación posicional. Por ejemplo, Hechos 26 del 16 al 18. Hechos 26 del 16 al 18 dice: pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. O sea, aquellos que tienen ese título de santos, que han sido apartados para Dios de manera completa, para Él. O sea, que tienen esa misión, que tienen ese título, santificados. Otro pasaje, bueno, ya lo leímos, 1 Corintios 6, versículo 11, ya habéis sido santificados, es decir, posicionalmente los creyentes son santos. Otro pasaje que nos habla de ello es Hebreos capítulo 2, versículo 11, donde dice: porque el que santifique los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Entonces, el que santifica y los que son santificados, ¿sí ven? Una condición y un título que ellos tienen en Cristo. Hebreos capítulo 10, versículo 10, dice: en esa voluntad somos santificados. Vamos a leer en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecho una vez y para siempre. Yo creo que aquí está claramente evidenciado que la santificación posicional es perfecta y sus efectos continúan hasta hoy, es decir, seguimos con ese título, santos por pertenecer a Cristo, creer en Cristo, haber sido justificados, adoptados en la familia de Dios. Entonces dice que somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, es decir, fuimos purificados por la obra de Cristo una vez y para siempre. En cuanto a su pregunta, Hebreos 2.11, porque el que santifique a los que son santificados, de uno son todos. Bueno, yo creo que aquí tiene, de acuerdo a lo que estamos leyendo, tiene más el énfasis de la santificación posicional. Porque fueron santificados, recuerde que este verbo es un
participio, en este caso, perfecto pasivo, de acuerdo a lo que ya explicamos. ¿Bien? Y el segundo punto que solamente voy a dejar allí como abrebocas es la santificación progresiva. Santificación progresiva. Y a continuación leemos allí, llamados a ser santos, llamados a ser santos. ¿Tiene alguna diferencia con lo anterior? Bueno, algunos no identifican diferencia aquí, es decir, que ambos aspectos se refiere a la posición en Cristo. Sin embargo, cuando dice llamados a ser, o sea, está hablando de una acción, sí, pero también de algo que se está haciendo en el presente de manera progresiva, de manera constante, es algo que se continúa haciendo. Y entonces en 8 días, si Dios lo permite, hablaremos y continuaremos entonces hablando del siguiente punto y aspecto del creyente, la santificación progresiva. Es decir, el creyente no solamente se debe conformar con ser llamado santo, es una verdad, es una bendición, pero debe vivir como tal y progresar en esa santidad, o digamos, en su vida cristiana. Y ese es el otro aspecto de la santificación. No se pueden desligar los dos. No se pueden desligar los dos. Sin embargo, cada uno tiene sus características específicas, de acuerdo a lo que estamos hablando. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, por una vez más permitirnos recibir tu palabra. Señor, por favor, quita de nosotros toda indiferencia en nuestro corazón a lo que estamos recibiendo, porque a veces uno acepta esto, y yo creo que en eso he caído. Uno acepta esto como una verdad intelectual, algo que es real y me asombra intelectualmente, pero no llega a mi corazón, Señor. Quiero vivir entonces de acuerdo a lo que hemos aprendido, que si tú, Señor, en el pasado, según nuestra línea de tiempo, Señor, tú nos diste ese título de santo, Señor. Y si tu obra fue completa, y si nosotros no participamos al principio en esa santidad, en ese título que nos has dado, sino que fue tu gracia y nosotros simplemente creímos y aceptamos, Señor, ser adoptados en tu familia, porque lo determinaste, Señor, pero también lo pusiste en nuestros corazones. Nos diste la revelación, Señor, que asimismo yo viva, Señor, agradecido, consciente, en sensatez, considerando lo que somos en Cristo, santos, somos llamados santos, es nuestro título, es nuestra misión, Señor, nuestra posición, nuestra condición en Cristo, nuestra vocación. Gracias te damos, Señor, por estas verdades tan maravillosas en el Evangelio. Hoy te agradecemos, Señor, que podamos seguir creciendo, no solo en el entender estas verdades, sino en vivir y tener esa devoción contigo, y que esto nos despierte a la comunión contigo y con los hermanos, Señor. Tuya es la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones.